Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre la fe, para hablar sobre nuestra iglesia, noticias, testimonios de conversión, música y mucho más. Y realmente, pues cada día que me conecto acá con todos ustedes es para mí, pues, de gran bendición porque pues cada día, cada testimonio nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, el día lunes tuvimos una gran catequesis con nuestro querido hermano Jimmy Carranza, también ex protestante, pues nos vino a hablar diversos temas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Por ejemplo, el día de ayer también tuvimos unos grandes testimonios con hermanos venezolanos que han estado de misión por todo el mundo, por África, luego de vivir una situación bastante complicada. El Señor los llamó a servirle y cada día seguimos teniendo este tipo de testimonios para seguir creciendo. Okay, antes de presentarles a nuestro querido invitado de la noche de hoy, como vieron en la publicidad de este video, pues sí, es un ex pastor pentecostal convertido al catolicismo. Ahorita lo vamos a conocer su testimonio. Antes nos dicen si por favor se escucha bien para realmente empezar ya con buen pie, si se escucha bien, si nos ve bien. Saludo por acá a Luz Melida Ruiz. Buenas noches desde Medellín. Uriel Franco, bienvenido. Mariana Orliz desde Alemania, bienvenida. Mirit Córdoba dice, qué alegría, bienvenida a casa, mi hermano. Un saludo desde Bolivia. Silvana Lenes Leopardi, bendiciones para todos. Bueno, mientras las personas se van conectando, también quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos, es online, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, de tu celular, de tu tablet, de tu computador y te puedes inscribir en www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, y también lo puedes conseguir en defiendetufe.com. Bueno, tenemos acá a nuestro querido hermano Rolando desde Panamá. Bienvenido, señor Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias por la invitación, mi hermano. Gracias a ti, Rolando, por pues querer compartir ese testimonio de fe que pues nos va a ayudar tanto a nosotros, pues los católicos que estamos en comunión, que estamos dentro de la iglesia que Cristo fundó, pero espero de verdad que si entra algún protestante o luego ve este video, algún protestante, pues abra su corazón, así como pues nuestro querido hermano Rolando también se lo abrió al Señor. ¿Okay? Recuerden darle like al video, recuerden darle compartir al video, porque compartir es evangelizar. Es la única forma de que este video llegue a más personas, es que ustedes me ayuden a mí. ¿Y cuál es la forma de que me ayuden a mí? Es súper sencillo, no se tienen que salir del video, solamente denle like, comenten de qué lugar se están conectando y compartan en Facebook o en sus grupos de WhatsApp. Bueno, señor Rolando, querido hermano, una de las primeras preguntas que yo siempre le hago a las personas, ¿verdad? Es cómo era su fe de su niñez. O sea, ¿se crió en un hogar pentecostal o por el contrario no tenían fe o eran católicos? ¿Cómo fue su fe desde su niñez? Mis padres eran católicos, tanto mi papá y mi mamá eran católicos. Yo crecí en un seno católico, me bautizaron, hice mi primera comunión a los 12 años, creo que me acuerdo. Así que la mayoría de mi familia éramos católicos. Ok, y por ejemplo, ¿en qué momento, pues, o cómo era esa fe católica en su casa? ¿Era una fe ferviente, practicante, iban a misa, hacían el rosario, o eran católicos, pues, como la mayoría de nuestros países que, pues, iban a bautizos, entierros, velorios y ya nunca más volvían a la iglesia? Sí, de parte de mi papá sí era católico, pero no era ferviente. Era una persona que iba a misa una vez al año.
una vez Ok. al año iba a la misa, pero sí, él era católico. Vivíamos debajo de una iglesia católica cuando yo era niño. Los sacerdotes de aquel entonces le ayudaron bastante porque mi papá, aparte que antes de ser abogado, él era constructor. Así que su fe más bien no era tan aferrada. Mi mamá sí era una ferviente católica, pero sin conocimiento profundo de la fe cristiana, de la fe católica. Pero sí yo veía que sí, ella sí participaba bastante en la misa, oraba, tenía imágenes en la casa, pero sí no me transmitió una fe así sólida, así como cualquier católico a veces pasa eso. Ok, y entonces, ¿en qué momento pues se interesa en el mundo evangélico pentecostal? O sea, ¿qué sucedió? Porque pues si sus padres le transmitían su fe católica, ¿en qué momento pues empieza a conocer pues este tipo de iglesias protestantes? En primer lugar, quiero decirle que soy indígena, cuna, Ok, panameño, que queda entre Colombia, Darién y Colón. En las ok. costas, en las islas, hay como 365 islas, de las cuales como más o menos como 40 son habitadas. Estas islas mucho tiempo fueron evangelizadas por la Iglesia Católica. La isla donde yo crecí se llama Corazón de Jesús, Corazón de Jesús. Y la mayoría, pues, aquel entonces eran católicos. Y crecía ahí, en ese ambiente, como cualquier joven muy inquieto, dado, muy inclinado al mundo. Mi vida no era a los 12, 13, 14, 15, hasta 16 años de edad. Mi vida como adolescente muy turbulento, pero mi hermano, que el mayor, él se convierte al Evangelio, y a través de él es el que me evangeliza por primera vez, a mi adentro al conocimiento de la Escritura. Cuando él me habla acerca de Juan 3:16. Él me citó ese versículo diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él me habló del amor de Dios, porque yo estaba viviendo en una situación emocionalmente, en mi tiempo, muy turbulento. Entonces yo a los 17 años de edad, acepto esa fe por la necesidad que tenía. Y a partir de los 17 años, entonces empiezo a adentrarme en la fe de la iglesia, más que todo pentecostal. Ok, ok. Y por ejemplo, empezó a estudiar, obviamente, pues la Biblia, empezó a pues congregarse en estos grupos pentecostales. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó pues a asistir a este tipo de cultos de iglesia hasta que pues sintió la necesidad de ser pastor? Y yo le quiero preguntar con honestidad, porque es bien sabido que pues muchos pastores no tienen estudios teológicos, pues simplemente interpretan la Biblia según lo que ellos entiendan, y pues comienzan y abren congregaciones y se ponen a hablar pues y a predicar. En el caso suyo, ¿cómo fue ese llamado? ¿Fue de igual manera, de esa forma, o previamente sí hizo estudios para prepararse como pastor? Ok, como les dije, en mi seno familiar, mis hermanos, por parte de mi papá era muy lector, él era abogado empírico, y él tenía una biblioteca. Nos enseñó desde niño a estudiar, a leer los libros. Mi papá nos inculcaba esto, y eso desde niño, desde joven, siempre a mí personalmente y a mis hermanos nos gusta leer. Así que encontré en la Biblia esa lectura que me gustaba bastante.
claro está, cuando entro a los 17 años, yo no sé nada, no sé nada de la Biblia, no sé dónde queda un capítulo, qué es un versículo, claro, no sé. Claro, toda la enseñanza lo empecé a recibir de parte de mi pastor que fue que me fue llenando de, entre comillas, de conocimiento mi Sí, cabeza para yo formarme como pentecostal. Hay algo que yo que quisiera decirle, que esto de mis 17 años que le estoy contando me ocurrió aquí en Panamá, no en la isla. En la ok, isla mi hermano se convierte, pero aquí yo me convierto. Sin embargo, cuando yo estaba en la isla, a los 15 años, mi hermano me lleva a la iglesia bautista, donde en la isla, cuando yo entro, yo no distinguía las iglesias, yo solamente creía que había una sola iglesia que era la católica. Entonces, cuando yo entro en la iglesia bautista, yo veo que no hay imágenes. Al ver que no hay imágenes, lo que yo dije es esa iglesia católica es pobre, porque no sabía distinguir. Pero el claro. pastor bautista, yo cuando le dije eso, pero esa iglesia católica es pobre y no tiene imágenes. Él fue el que me empezó a decir que no eran católicos, sino eran bautistas. Entonces, de ese momento a mis 15 años, entendí que había dos iglesias, ya no uno, sino dos iglesias, la católica y la bautista en el mundo. Eso era lo que yo percibía. Cuando yo llego aquí a Panamá y me adentro al pentecostalismo, entonces yo vuelvo a entender que en el mundo hay tres iglesias y existe solamente la católica, existe la bautista, existe el pentecostalismo. O sea, sin embargo, hay algo interesante. Cuando me convierto, donde yo vivo y donde está mi iglesia es un poquito lejos. Yo tengo que abordar, perdón, tengo que irme en un bus. Acá nosotros le decimos bus en Sí, Panamá. sí. Entonces, pero como no tenía dinero para transportarme, yo me acerqué un domingo a una iglesia más cercana. Cuando yo entro era muy diferente, era pentecostal, pero sin embargo veía a las mujeres con pantalones. Eso me extrañó porque el pastor donde me decía que vestirse de pantalón las mujeres era pecado por Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, que no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre traje de mujer. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a mi iglesia y le digo eso a mi pastor y mi pastor me dice, no, ese no es de Dios, ese es de otra iglesia. Entonces fui descubriendo que no solamente existía Que la llevan católica, sino la varias. bautista, la pentecostal, pero claro, poco a poco me fue internalizando mi iglesia y la hice mía y que era la única. Así que ese conocimiento fui adquiriendo a los 17, 18 hasta casarme a los 22 años. Cuando me caso a los 22 años, tuve un sueño que no sé si puedo contar el sueño porque sería Sí, sí. un No, poquito no, muy no. largo. No, no, Los, tranquilo, lo tranquilo. cuento. Tenemos, Si yo, tenemos todo yo, el tiempo, sí, si señor. si yo tengo un sueño que yo veo una flor de amapola, no sé si allá no sé Sí, cómo le dicen, pero aquí en sí, se Panamá es llama Pola. amapola, es el color rojo. Sí, en un sueño yo veo la flor de amapola, pero yo escucho la voz en mi sueño, escucho que es la voz de Dios hablándome, diciéndome, Rolando, entra en la flor. Y yo le dije, Señor, esto es imposible. La flor está chiquito, yo soy grande, ¿cómo voy a meter mi cabeza en esa flor? Entonces yo escuché la voz del Señor que me dijo, Rolando, ¿no te he dicho que para mí no hay nada imposible? Entonces yo le respondí, heme aquí, Señor, estoy en tus manos. No sé si la amapola creció o Dios me hizo chiquito, pero sentí como un viento recio que me levantó y entré en el pistilo de la flor. Cuando entro, veo como una maravilla, como un paraíso, una cosa tremenda. Veo los árboles, veo el río cristalinas, los animales, todos los demás. Mientras yo voy caminando, tengo a los 18, a los 19 años, cuando voy caminando en el sueño, yo escucho nuevamente la voz que me dice, Rolando, no mires atrás. Pero yo soy muy curioso, esa es mi debilidad, yo soy muy curioso. Al decirme esto, me dije, ¿por qué me dijiste eso? Yo quería saber por qué la voz me había dicho que no mirara atrás. Cuando yo volteo a mirar atrás, veo una gran boa que me persigue a lo lejos, pero de pronto veo una como paloma, como un pájaro blanco
que se posa sobre mí, pero yo lo veía como paloma, pero no era como paloma. Entonces, cuando yo percibí, me acordé que la Biblia dice como paloma, no dice paloma, dice como ¿Cómo? paloma. Entonces yo dije, pareciera como una paloma, pero no era paloma. Entonces yo sabía que era en mi interpretación del sueño, que era el Espíritu Santo. Entonces vuelvo a escuchar la voz que me dice, Señor, Rolando, mientras que yo esté contigo, él nada te podrá hacer. O sea, hablando del enemigo que estaba atrás. Entonces me bañé, me relajé. Ahí de lejos estaba la boa mirándome mientras que la paloma me estaba como cuidando. Se Ya cuando protegía. terminó y se me protegía de ahí, de nuevo salí en el pistilo como un viento recio, en el pistilo de la flor, y fui volando en toda la comarca de Cunayala como llevando el mensaje de Dios. Me desperté y eso lo tuve como una convicción de que Dios me estaba llamando. No sé si me estaba llamando de pastor, no sé si me estaba llamando de evangelista, no sé cómo, pero estaba seguro de que Dios me estaba llamando a predicar su palabra. Así que como me gusta estudiar, mis pastores vieron en mí un asiduo lector y una persona que conoce la Biblia, y ellos me dieron la oportunidad de pastorear un lugar. O sea, yo solo en mis estudios, pero me respetaban por mi asiduo lector de la Biblia. Pero cuando yo primera vez a mis 24 años acepté a ser pastor, me fui a las montañas de la parte de Cunayala, que es la parte donde está la comarca de Mandungandí, que también es, es cuna. Ahí estuve 2 años. Cuando estuve pastoreando 2 años, sentí la necesidad de prepararme formalmente. Aunque la gente me respetaba por el estudio que yo tenía, yo por dentro sentía para prepararme. Así que me vine a Panamá nuevamente para seguir estudiando en un instituto bíblico aquí en Panamá, 4 años, que mientras yo pastoreaba aquí me entregaron otra obra, estaba estudiando y pastoreando, y ahí me formé como pastor. Excelente, sí, porque esta pregunta yo te la hago, Rolando, porque, y vamos a hablar de eso más adelante, no es casualidad que pues los pastores, los evangélicos, protestantes, que se interesan realmente por el estudio, tarde o temprano terminan en la iglesia católica, o sea, por tanto estudiar. Y pues tristemente los que simplemente se quedan con lo que aprendieron en su momento o con lo que le enseñó el pastor de turno, probablemente pues siempre se van a quedar con esa enseñanza que dan y no profundizan más, ¿ok? Entonces luego de eso, Rolando, de que terminas pues todos esos estudios de 4 años ya en el Instituto Bíblico, ¿qué viene después para la vida de Rolando Pastor? Bueno, ahí la gente me decía o me presentaba como maestro de la palabra. Que hombre que sabe de la Biblia, que lo tritura, que lo escudriña. Entonces a mí me invitaban diferente, aparte que yo tenía la obra, me invitaban para dar conferencias, para dar clases, de teología, y así era mi vida. Aparte, como le dije, que yo era cantante, compositor, también hacía conciertos. Mi vida giraba en esto, entre estudios, entre enseñanzas. Una de las cosas que muy interesante que yo quiero añadir por lo que tú estás diciendo, no todas las iglesias, no todas las denominaciones protestantes son las mismas, no tienen la misma parámetro. Por ejemplo, Sí. la bautista, casi yo me hago bautista antes de ser católico. Me llamaba mucho la iglesia bautista por los estudios teológicos que ellos formaban. Por ejemplo, el contacto que yo tengo aquí en Panamá con los pastores bautistas, ellos sí tienen que estudiar teología en un instituto, una escuela superior de teología. Pero el pentecostalismo en general, arguye al Espíritu Santo. Te dicen, no es necesario estudiar, el Espíritu Santo te va a revelar lo que tú vas a hablar. O sea, como a mí me habían enseñado, sin embargo, yo tenía una idea muy diferente. Yo decía a mis superiores o a mi supervisor,
que yo quería estudiar y él me decía, no, no vas a estudiar, el Espíritu Santo te va a enseñar, ora solamente y Dios te va a revelar lo que dice el texto. Sin embargo, yo creía fielmente de que tenía, por eso es que estudié. Luego de esto, que quiero también decirle, mire, bueno, no sé si en otra parte, pero en Panamá hay un hecho curioso que ocurrió en la invasión a Panamá de los Estados Unidos en 1989. Todos los panameños saquearon almacenes, supermercados, pero las librerías quedaron intactas. Las librerías fueron los únicos que no fue sacado. Entonces, los sociólogos hicieron una evaluación de que el panameño no le gusta leer. De hecho, es un hecho que yo he visto, yo siempre he desafiado, cuando yo era pastor, he desafiado a la congregación. Y él le he dicho que me digan sinceramente cuántos de los que esta semana pasado han leído por lo menos la Biblia. Y le puedo asegurar que la mayoría, el 90% no han leído la Biblia en la semana, los pentecostales. Ahora, si no han leído menos... Hagamos esa misma pregunta aquí, querido hermano Rolando. Vamos a preguntarle a las personas en los comentarios quiénes en la última semana han leído la Biblia. Vamos a ver aquí, hasta este momento hay más de 70 personas conectadas. Vamos a ver quién de los 70 ha leído la Biblia. Escriban allí en los comentarios. Pueden seguir con su testimonio, Rolando. Si no han leído, menos lo han estudiado, porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escudriñar o estudiar la Biblia. Entonces, ese detalle lo he visto, y es más, he visto entre los pastores también. He visto los pastores que, por eso cuando me enseñaron teología, mis profesores me decían, si tú quieres ser pastor, tú tienes que responsabilizarse y tienes que dedicar a eso. O sea, no puedes conseguir un trabajo porque eso te va a robar mucho tiempo. Tienes que sacrificar. Por eso es que yo dejé mi trabajo y me adentré al estudio de la Biblia porque quería llevar un buen mensaje a la congregación. Pero ¿qué pasa? Yo di clase a los pastores también. Al dar clase a los pastores, igual me di cuenta que los pastores no leían y menos estudiaban. Entonces, esa era una tarea que yo tenía que hacer y inculcar al pentecostalismo en la rama donde yo me encontraba, de que si era el Espíritu Santo te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría, pero también tú tienes que entender que hay que estudiar, que hay que leer. Entonces me acordaba de la palabra de Jesús que dice que el Espíritu Santo os hará recordar. ¿Cómo te va a hacer recordar si no has estudiado? Tienes que estudiar, almacenar algo en tu memoria para recordar. Precisamente ese es el recuerdo. Se recuerda algo que tú olvidaste, pero lo almacenaste. Entonces, de esta manera, yo pues vivía en ese estudio de las escrituras, daba clase de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación, las reglas, cómo se usa, daba clases de homilética, de cómo hacer un bosquejo, porque el pentecostalismo era eso, se lee la Biblia y tira lo loco, grita, truena, pero no llueve. truena, pero no llueve, no hay enseñanza, solamente es como si estuviera dando metralleta. Igual yo al principio así yo predicaba, pero a medida que yo fui madurando, fui entendiendo que no valía la pena estar gritando, sino que valía la pena es enseñar que la gente entendiera las escrituras. Esa era mi vida en la cual yo poco a poco me fui madurando en toda mi pastorado. Excelente, excelente, señor y querido hermano Rolando. Vamos a leer acá algunos comentarios porque hubo personas que se sinceraron, señor Rolando. Vamos a leerlo aquí, querido hermano Rolando. Vamos a ver por acá. Nos dice Elba Samar Leiva. Puso unas caritas que pues me imagino que quiere decir que no la leyó. Por acá Dean dice que yo, Sergio Cobán también dice que yo,
Cristian Torres dice, la utilizo para la apologética. Nancy de Anda dice, yo no la leo desde el sábado pasado. Ajá, Nancy, hay que leer más la Biblia. Por acá Sergio Cobain dice, yo la leí anoche. Joven Santo nos dice, todos los días se lee el Evangelio en casa y el catecismo. Yoraima de León dice, yo la he leído también por medio de la formación como ministro de la palabra. Jóvenes Santos dice, el catecismo lo leemos a diario o un fragmento. Cristian Torres dice, gracias hermano, quiero saber todo eso, ya no sé nada. Gracias hermano, quiero saber todo eso, yo no sé nada de eso, sé lo que es hermenéutica, pero quiero saberlo. Ok, bueno, aquí vamos a hablar sobre todo. Y también pues quería, todavía no le hemos dado la bienvenida oficial a nuestro hermano Rolando, así que vamos a escribir todos en el comentario, vamos a escribir todos en el comentario, Dios te bendiga, Rolando, bienvenido. Así que vamos a escribir todos en los comentarios, Dios te bendiga, Rolando, bienvenido. Ok, querido hermano, mientras las personas te van dando la bienvenida y van escribiendo en los comentarios, recuerden darle like también y compartir el video. Pues en ese momento que te diste cuenta que no tenías que gritar como normalmente hacen los pentecostales, sino enseñar. ¿Cómo fue ese proceso dentro de las congregaciones? Porque pues tú me comentaste también que pues gracias a tu trabajo pastoral pudiste abrir varias iglesias, ¿no? Háblanos sobre eso. Sí, yo he abierto varias iglesias precisamente por el estudio y también porque me gusta de eso. Entonces, a medida que fui creando iglesias, mi vida, como le estoy diciendo, fui desarrollando poco a poco esa forma de predicar, porque yo sentí o creí de que era la única manera, porque mi preocupación más que todo era que la gente entendiera las escrituras, y yo como estudiante asiduo de las escrituras quería llegar al pensamiento de Pablo. Yo sabía que hay un eslabón grande entre la cultura judía y mi cultura, una historia lejana. Entonces yo tenía que transportarme e intentar entender las palabras del apóstol Pablo, que en español se queda corto. Por eso yo por sí solo compré una Biblia griega para poder adentrarme a las palabras del apóstol Pablo, de las epístolas del Evangelio, porque hay palabras en griego que al traducirse en español no surte el mismo efecto, no es lo mismo. Sí, y yo pienso que el culpable, quizás, digo yo aquí, usted me corrige, quizás en muchas ocasiones no es el traductor, sino que hay que forzar porque no lo hay. Como yo soy indígena, en mi entorno, en mi cultura, nosotros nunca hemos visto oveja en nuestra vida. Y la Biblia, cuando se iba a traducir al cuna, ¿cómo lo traducimos? Entonces fusionamos dos palabras en inglés y en cuna. En inglés es Sibat, sheep, yo creo que es oveja en inglés. No sé pronunciar bien el inglés. Sheep en inglés es oveja, y wawat es mucho pelo. Entonces hicimos esa fusión de esas dos palabras para poder inventar esto de la traducción de la palabra oveja. Así que oveja en cuna es Sibat, wawat. Entonces, así yo entendía las escrituras. Muchas palabras se esforzaron por los traductores, no por adrede, sino por necesidad. Pero algunas traducciones sí ocurrieron errores garrafales que yo me vine dando cuenta poco a poco de que había errores de traducciones. Entonces, de esta manera, yo fui descubriendo, comprendiendo poco a poco, por ejemplo, casi yo me vuelvo bautista por la forma como predican los bautistas. Los bautistas no predican
como los pentecostales, son muy diferentes, porque el pentecostalismo considera a los bautistas que no tienen el Espíritu Santo, que son muy pasivos. Entonces, sí, pero me gustaba escuchar a Adrian Rogers, uno de los predicadores de los Estados Unidos, y para mí fue ese uno de los, ¿cómo se llama? De mis, ¿cómo se llama? Parámetros que yo seguí a Adrian Rogers. Entonces, para poder yo aprender a predicar de manera más profesional posible. Cuando yo empecé a predicar así, ya los pentecostales que me invitaban venían raro y extraño, porque están esperando que diga fuera, que yo diga, hermanos, Dios le bendiga, Cristo está aquí y a su nombre, y quien vive. Ya no era esas palabras, porque igualmente en el instituto bíblico me habían enseñado que las muletillas acortan el mensaje. Si vas a hablar de algo, habla, porque si repite la misma palabra, a su nombre, gloria, hermano, Dios está aquí, a su nombre, gloria, eso te va recortando el mensaje que tú quieres decir. Todo ese gama de conocimiento fui adquiriendo por el tiempo, y a medida que iba pasando el tiempo, entonces poco a poco fui encontrando algo interesante en las escrituras. Wow, qué forma tan obviamente explícita de explicar pues todo lo que pues el mundo pentecostal, pues lo que incluso pues viviste viendo allí a predicadores bautistas, y esto es algo que quiero que ojalá algunos hermanos protestantes, si están viendo este video, o si por ejemplo hay personas que están conectadas acá que tienen algún hermano, algún familiar que esté en una iglesia protestante, muéstrenle este video del hermano Rolando, porque de eso se trata, del estudio. No te quedes solamente con lo que te diga una persona o que malinterpretas un versículo de la Biblia, como dice Rolando. Hay que estudiar realmente la palabra, no solamente con uno o dos versículos ya tú creas que sabes todo sobre el cristianismo, y ese es el problema que hay hoy en día, ¿ok? Así que pues si hay personas que todavía no le han dado la bienvenida a nuestro querido hermano Rolando, recuerden escribir en los comentarios. Dios te bendiga, Rolando. También si tienen alguna pregunta para Rolando, pues la pueden escribir, y más adelante podemos abrir una tandita de preguntas y respuestas. También les quiero comentar que pues si quieren hacer alguna donación acá al canal, lo pueden hacer a través de los comentarios, hay como un signo de dólar. Allí pues pueden hacer una donación totalmente voluntaria. Nosotros, los creadores de contenido, los cantantes católicos, pues lo utilizamos precisamente para grabar, para comprar instrumentos, todas las cosas que necesitamos acá en este servicio. Así que si lo puedes hacer, será de bendición, y si no, lo más importante es la oración. Entonces, Rolando, ya estabas llegando a un punto que estabas cambiando por completo tu forma de predicación. Ya no te parecías a los predicadores, a los pastores pentecostales. De hecho, pues como bien dice, los que antes te invitaban ya no lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento donde tú dices, wow, me estoy preparando, quiero dar un mejor servicio, quiero llevar un mejor mensaje, y el efecto es el contrario? En vez de invitarme más, me están rechazando? El rechazo realmente no fue algo de la teología, sino que la gente empezó más que todo a respetarme, porque las veces que los pentecostales me invitaban, decían, aquí vamos a aprender con Rolando, aquí viene palabra de Dios, aquí no va. Yo quiero contar una anécdota. Una vez una iglesia pentecostal me invitó, ya mi feligresía, mis miembros ya se habían acostumbrado del estilo de mis mensajes. Entonces ellos sí ya comprendían que no era gritar aquí, sino lo más importante era enseñar. Entonces, cuando me invitan a la iglesia pentecostal, empezaron el movimiento del Espíritu Santo, y la gente caerse, y la hora se iba corriendo.
y el que dirigía dijo, bueno, aquí manda es el Espíritu Santo, si no hay que predicar, no se predica. Entonces me habían invitado para esa ocasión, y yo me estaba haciendo incómodo, me sentía incómodo porque dije, oye, pero me invitan y entonces no voy a predicar aquí. Eso no puede ser. Yo soy una persona que no tengo, aquí los panameños dicen, no tiene pepita en la lengua. Yo no me conservo lo que pienso y siento, yo lo digo. Entonces ahí estaban los pastores cuando, porque el sermón o el culto se fue extendiendo. Entonces la gente cayéndose y ya esas cosas ya no lo veía bien yo. Sobre el Espíritu Santo yo enseñaba que si el Espíritu Santo iba a tomar a alguien, ¿cómo era posible esa persona golpearse, lastimarse? No era eso, el Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo es un caballero, si va a tomar la vida de alguien es para transformarlos y para que no ocurra esas cosas. Y yo veía esas manifestaciones exageradas. Entonces la gente ya me conocía mi forma de predicar. Cuando me toca la hora, yo delante de la congregación dije, mira, nosotros aquí no podemos irnos sin la palabra de Dios. Está bien las emociones, está bien la bulla, la saltadera, aquí ya se acabó. Se acabó la saltadera. Ahora vengo yo con el mensaje. Y ahora con la misma intensidad que usted sintió, habló en lengua, saltó, yo quiero con la misma intensidad y emoción, usted me escuche, porque ahora voy a predicar 2 horas. Porque usted danzó 2 horas, ahora me toca 2 horas. Bueno, yo haciendo mis relajos y verdades y en relajo. Es más, los jóvenes todos llegaron al altar para escuchar, porque a mí siempre me presentaban al teólogo, al maestro de la palabra, al hombre que conoce la Biblia lleno de conocimiento, pero ahora le digo por qué ya no me siento así. Entonces, esto me fue llamando la atención, el proceso de cambio de mi vida, de la forma de cómo de predicar. Una vez ya la gente no sabía si yo era bautista o si yo era pentecostal, porque aún los bautistas me invitaban para predicar, porque yo ya tenía la formación bautista, pues como enseñando como los bautistas. Entonces los bautistas me hicieron mi amigo. Una vez un muchacho me dijo, yo no sé ya, Rolando, si tú eres bautista, si tú eres pentecostal. No, lo que pasa es que hay que ver la realidad en que el pentecostalismo se está yendo, porque el pentecostalismo realmente la mayoría está al borde, si no es que se fueron ya al abismo, porque es una realidad patente que el neopentecostalismo es la que más ha hecho daño. Yo pertenecía al pentecostalismo histórico. Entonces eso también hay que, porque ahí son 4 pentecostalismos que se marca en la historia. Eso es lo que le puedo añadir. Ok, perfecto. Qué gran enseñanza en esta parte de su testimonio. De hecho, quiero comentar por allí, alguien habló sobre el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que tiene su mismo nombre, y por allí alguien puso que estaba emocionado porque el monseñor había sido liberado, ¿ok? Y pues tristemente tengo que confirmar que esa noticia fue totalmente falsa, ¿ok? Yo, de hecho, tengo contacto, y disculpe que haga acá este paréntesis, señor Rolando, porque pues quiero aclarar esto. Yo tengo un contacto directo con una activista de Nicaragua cuando salió todas estas noticias por las redes sociales. Obviamente, pues mi canal es de noticias también. Yo quería hablar sobre lo que estaba sucediendo, le escribí y me dice, mira, ahorita no hay información sobre Monseñor Rolando Álvarez, y pues se acaba de confirmar que no quiso salir del país y lo regresaron a la cárcel. Así que pues muchísima oración por esta persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua y en tantos países. Así que por allí pueden escribir inclusive
en los comentarios. Mucha fuerza y mucha oración para Monseñor Rolando Álvarez. Bueno, querido hermano Rolando, después que pasó todo eso y seguía usted pues en el estudio y en la profundización de la fe, de conocer más sobre la Biblia, sobre la historia de la iglesia, ¿en qué momento o cómo sucede, verdad, ese interés por la iglesia católica? Porque pues en los pentecostales la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, el papa es el anticristo, o sea, yo creo que es complicado que un pentecostal abra sus ojos hacia la iglesia católica. O sea, ¿cómo sucedió eso en su vida? Ok, cuando fui madurando, ya yo no quería, no sé cómo llamarlo, si es orgullo, no sé, algunas personas me dicen que si es orgullo o no orgullo, ya yo no quería escuchar, porque cuando yo leía la Biblia y escuchaba a los pastores, yo veía que estaban malinterpretando las escrituras, o sea que sus enseñanzas eran superficiales. Llegué a este punto de que no era correcto esto, que teníamos que yo tenía ahora que profundizar. Yo tenía las herramientas ya, conocía las reglas de la hermenéutica, conocía los juegos de palabras, conocía que la Biblia se interpreta no lo mismo que Éxodo, que las epístolas, los proverbios no se puede interpretar como Juan, el Apocalipsis. Cada uno, no sé, hay que entender, conocer la cultura hebrea, el lenguaje con que se transmite, el arameo. Entonces, tuve la necesidad de estudiar por sí solo. No conozco muy bien el arameo, ni tampoco el griego koiné, pero sí tuve las herramientas necesarias. Ok, en el año 2011, exactamente en el año 2011, yo caí muy enfermo. Yo estaba engordándome y tuve triglicérido y el colesterol muy alto, muy alto. Caí enfermo y esta enfermedad me llevó a postrarme casi como un año y tomar el tiempo. Yo pienso que fue obra de Dios para que yo pudiera quedar quieto después de tanto, ¿cómo se llama? Compromisos como pastor. Me quedé en casa como descansando, me llevaron 4 veces a urgencia y en esa soledad volví a leer la Biblia, los pasajes que ya muchas veces lo había interpretado a lo que yo entendía o lo que a mí me habían enseñado. A tal punto que llegué a volver a estudiar Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 ya yo lo había estudiado, ya lo había visto, sabía cómo interpreta la Iglesia Católica y sabía cómo interpretan la Iglesia Protestante y cuáles son las reglas que ellos utilizan para interpretar ese pasaje. Sin embargo, ya yo no quería escuchar la interpretación ajena. Ahora quería que con toda mi objetividad, con toda mi lógica, el razonamiento, pudiera yo entender usando esa regla de la hermenéutica. Cuando yo vuelvo a estudiar muy cuidadosamente los textos y el contexto de ese texto, me vine a dar cuenta, me convencí de que Mateo 16, 18, cuando se refiere a la roca, no se refiere a Cristo, sino a Pedro. Entonces, de ahí un sinnúmero de cosas tuve que plantearme, entender lo que es la roca, porque Cristo aquí en su contexto se revela como el Mesías. Cristo no se revela como la roca en este pasaje. El problema está en que a veces el intérprete protestante pentecostal toma un texto y donde encuentra roca, lo une. Lo va uniendo roca y por donde aparece, si aparece en 1 Corintios, si aparece en Hechos, la palabra roca, lo va uniendo con esto. Sin embargo, no en todos casos no se puede unir porque el contexto es el que te ayuda a interpretar. Entonces, en este contexto, Jesús se revela como el Mesías
a Pedro. Y Pedro ahí, Jesús le afirma una vez más, después de haberle cambiado mucho antes el nombre de Simón a Pedro, ahí nuevamente le dice, yo a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca. Podríamos discutir acerca de la palabra Petro, porque hay muchas cosas que aclarar. Entonces, cuando yo me di cuenta de la verdad de este texto, que yo podía explicarlo aquí y sería muy largo la entrevista, No, solo pero me hágalo. resta decir. Yo creo, disculpe, don Rolando, yo creo que es importantísimo que lo explique porque este punto de este versículo confunde a demasiadas personas y tienen a tanta gente engañada. Y yo creo que pues si habla una catequesis sobre ese tema, nos ayudaría muchísimo. Yo creo que más que, bueno, sí confusión, pero cuando algo en tu mente lo han Claro, lo han metido, implantado. Sí. sí, ya hay una pared que por más que uno estudie, no lo va a ver. Eso es lo que Claro. yo he visto, que por más que lo explique la gente, y yo ahí donde yo entro, que solo la misericordia. Así es. Solo la misericordia de Dios, la providencia de Dios, ahí entiendo que a mí no es porque sea yo, no porque yo sea el más capaz, sino que porque Dios se plació que yo pudiera entender este sencillo versículo, porque a veces el ser Bendito sea humano Dios. lo complica, pero cuando uno lee estos pasajes, uno queda maravillado, uno queda anonadado y uno queda maravillado de cómo Dios usa al hombre, de cómo Dios usó a Pedro a pesar de su debilidad, a pesar de sus flaquezas, cómo Dios usa a Pedro. Entonces, el contexto es el que dice todo. Aquí es bien clarito que no está hablando de Jesucristo como la roca. Y cuando nos vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando habla cuando la Biblia dice que Jesucristo es la piedra angular, es muy diferente piedra angular a lo que Jesús le dijo a Pedro, piedra, porque una piedra es otra cosa. Jesús, de hecho, sí es la roca, y es la roca verdadera, ahí no hay, pero sin embargo, cuando 1 Corintios, creo que capítulo 10, donde se hace un símil entre la roca que golpeó Moisés, y luego el apóstol Pablo dice, y esta roca es Cristo. Jesucristo, el nombre de Cristo no es roca, eso hay que entender. Es el título que tenía Jesús es su nombre, pero el título que tenía Jesús es el Mesías. Él no es la roca, sino es un símil, simplemente es un símil, que eso hay que entender. Pero Pedro es su nombre, ese es su título, su nombre, su misión. La misión de Jesús no es roca, la misión de Jesús, Salvador, esa es su misión, por eso se llamó Jesús. Haciendo esa gran diferencia, sencillamente podemos entender que Jesús no se equivoca al nombrar a Pedro como el primero, el que va a organizar, el que va a llevar la iglesia. Cuando yo me di cuenta de estos versículos, es más, dice la Biblia en ese capítulo 16, versículo 18, donde dice así, y sobre esta roca edificaré. Jesús nunca dijo fundaré. Fundar y edificar son dos palabras muy diferentes en el griego. Jesucristo no dijo, sobre esta roca yo voy a fundar, no, porque el fundador es Cristo. Jesucristo dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré. La primera roca, edificio,
o bloque nosotros en el tiempo presente. Para levantar un edificio en el tiempo presente necesitamos bloques de fundación para levantar. Pedro era ese bloque de fundación. Luego nosotros venimos. Por eso Pedro está conectado. Esa palabra está conectado con Pedro en las epístolas de Pedro cuando dijo, vosotros somos los edificios. Nosotros no somos fundadores, somos edificios. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré. ¿Sobre qué roca? De Pedro. Ahora bien, cuando yo me cercioré, cuando me convencí, me aseguré de que esta interpretación era así, entonces volví mi mirada a la Iglesia Católica y dije, si la Iglesia Católica en este pasaje, el magisterio, tiene toda la razón, ¿en cuántos otros versículos de la Biblia estarían correctas? Entonces empezó mi odisea de un largo 7 años, empezando en el 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 y 17. Wow, estudiando. 7 años. Yo salía a predicar, daba conferencia, pero cuando llegaba un momento determinado, volvía a estudiar la interpretación más que todo de la Biblia. No, todavía yo no estudiaba sobre las dogmas, sino de la Biblia. Al estudiar, cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra eclesia, yo tuve la necesidad de ir a la raíz de la palabra eclesia, que en griego es la reunión de los llamados, que se usaba en el argot político de Atenas, de los griegos. Entonces, me tuve que ir para entender el contexto, todo esto, y sin darme cuenta, al irme a la historia griega, sin darme cuenta, me topo con la famosa traducción de la Septuaginta. Y empiezo yo a estudiar la Septuaginta. Yo había escuchado la Septuaginta, pero no me habían profundizado. Así que ahora yo tenía, en mi tiempo estamos hablando antes que la tecnología avanzara tanto como ahora, los libros eran caros, muchos libros buenos eran caros, tenía que comprar en Costa Rica o en otro país, pero en Panamá estos libros no eran tan conocidos, pero ya yo tenía la tecnología a mi favor, ya yo tenía una herramienta donde yo poder ir. Entonces usé el internet para bajar la Septuaginta, para conocer la historia de los 70, que son 72, pero por razones ¿cómo se llama? Para que suena bien, por decirlo así, 70, cómo fueron la traducción de esta, y que esta traducción de la Septuaginta contiene, sin darme cuenta, los deuterocanónicos, y que fue esa Septuaginta que comúnmente era el que circulaba entre los apóstoles y usaba Pablo, conocían, y las sagradas escrituras que circulaba en la primera siglo de la era cristiana. De ahí, al estudiar la Septuaginta, estoy tratando de resumir, de entender la Septuaginta, de leer la Septuaginta, empecé yo a estudiar los padres de la iglesia. Empezó mi estudio de los padres de la iglesia. Wow, señor Rolando, de verdad que decir, mi hermano. No, o sea, yo cuando aplaudo, porque es que me emociono, porque realmente hoy en día no hay excusas para no tener la información, para leer. Tristemente, pues estamos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. O sea, hay alguien que repite una mentira muchas veces y la gente se lo cree. Por ejemplo, la gran ramera, y la gente lo repite y realmente no estudia ni profundiza el libro del Apocalipsis, ni sabe de qué se están hablando, ni quién es la Babilonia, no leen, pero precisamente usted está demostrando
que estudiar, que prepararse, los va a llevar a la verdad. De hecho, hace poco vi un pastor evangélico y me sorprendió que lo dijera él, y dijo: hoy en día la gente es evangélica porque no lee la Biblia. Si leyera la Biblia, fueran católicos. Y lo dijo un propio pastor evangélico que obviamente pues tarde o temprano también estará aquí en casa en la iglesia católica. ¿Okay? Así que seguimos acá, por ejemplo, vamos a comentar acá en la caja de comentarios de qué lugar se están conectando, de qué ciudad se están conectando. Mándele saludos a nuestro querido hermano Rolando. ¿Qué le quieren decir a nuestro hermano Rolando para que se sienta también pues a gusto de estar acá con nosotros? Y entonces, cuando empiezas a estudiar los padres de la iglesia, ¿qué te encuentras con los padres de la iglesia? Muy interesante. Realmente los padres de la iglesia, encuentro un sin cúmulo de conocimiento. ¿Por qué me empezó a interesar los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia están más cercanos a los apóstoles que yo. Claro. ¿Por qué yo escuchar a un pastor si este pastor, su pensamiento y su conocimiento está tan distante? 16 ellos están más cercanos y quiero saber de ellos qué ellos piensan del evangelio, porque fueron los receptores primarios del mensaje del evangelio que Jesucristo le dio a los apóstoles. Así que, vuelvo, repito, la tecnología a mi favor: San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, San Policarpo, San Agustín, todos estos padres de la iglesia, y fui descubriendo de cómo ellos hablan de la Eucaristía, de la palabra Eucaristía, de cómo se forma por la necesidad del concilio en Nicea en el 235, si no me equivoco, me corrigen que de tantos números que tengo en mi mente, donde se forma la iglesia y donde la Trinidad se crea, donde yo estoy, donde yo creo. Gracias a la iglesia católica, creo en la Trinidad. Yo soy pentecostal. ¿Y por qué creo? Porque la iglesia católica me ayudó mucho tiempo atrás para entender ese misterio que aún mi mente finita no puede comprender. Y yo lo acepto por fe, porque yo antes trataba de ser más sabio que Dios y sí, yo le voy a enseñar lo que es la Trinidad, pero no, hoy me doy cuenta que aún hoy por hoy las enseñanzas que dicta acerca de la Trinidad los pastores pentecostales están muy lejos de la realidad. Creen conocer, pero no. ¿Por qué? Porque hay una rama importante que ellos niegan, que es la filosofía. Gracias a la filosofía, en los primeros tiempos de la iglesia, los apologetas, que la mayoría eran filósofos y eran mentes brillantes, pudieran entender las escrituras. Eso aprendí de mi profesor y amigo y mi mentor de la Academia de Formación Católica, Luis Rosas, que una vez escuché decir que si alguien quiere estudiar astronomía, tiene que tener una base de la matemática. Si tienes la base de la matemática, puedes estudiar astronomía. Si directamente tú vas para estudiar astronomía, te vas a tientas, no vas a comprender porque no tiene la base de la matemática. Asimismo es la teología. Si quieres entender la teología, tienes que tener la base de la filosofía. La filosofía te ayuda para entender la fe. La razón te ayuda para entender la fe. La fe es superior a la razón. Entonces, cuando yo comprendí, él me dijo: Rolando, tú estabas a tienta, porque realmente yo por sí solo estudié filosofía leyendo los libros porque quería comprender
la magnitud de la maravilla que existía dentro de la Iglesia Católica. Por esa razón, es muy difícil que ellos se interpreten porque no tienen, están una ala cortada los pentecostales, porque solamente tienen teología y no tienen la filosofía, aunque en lo común, sin darse cuenta, ellos usan la filosofía sin darse cuenta, pero necesitan adentrarse un poquito más para comprender la magnitud de esa maravillosa enseñanza de la Iglesia Católica. Qué bendición, qué bendición. Ahora, querido hermano Rolando, pasan 7 años, ¿ok? En esos 7 años, como pues nos cuenta, predicas, pero a la vez pues sigues estudiando. ¿Qué sucedió, ¿ok? En esos 7 años? ¿O cuál fue el o sea, cuál fue el momento que tú dijiste, yo ya no puedo seguir aquí, no puedo seguirle diciendo no al Señor y quiero entrar en comunión con la Iglesia Católica? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué libro leíste? ¿Con quién te guió? O sea, ¿cómo sucedió esa conversión hacia la Iglesia Católica? Ok, 2016, en mes de noviembre, 2016, sigo predicando en mi iglesia, mi mente ya está batallando, mis emociones, ¿qué voy a hacer? Después de eso, ¿qué? Señor, ayúdame. Me estoy volviendo loco, Señor. Yo soy el único pastor que me voy a convertir. No encuentro otro. O sea, yo pensé que yo era el único pastor en el mundo que se iba a convertir al catolicismo y creía que el diablo me estaba tentando. Y también yo decía, oye, pero yo vivo de eso, Claro. yo vivo del diezmo. Si dejo todo esto, ¿cómo voy a quedar? Si ese es mi único sustento que tengo. Entonces, un día había entendido ya, había batallado con la idolatría, entendí sobre las estatuas, sobre las imágenes, que hoy por hoy quisiera tener todas las imágenes en mi casa. Quiero poner al frente de mi casa María. No tengo ningún problema. El problema lo tienen los protestantes. Claro. Yo hasta un día bromeé diciendo, oye, yo voy a poner una estatua en mi iglesia. Bromeé diciendo, porque ya yo comprendía. Y quiero aclarar un detalle aquí antes de explicar sobre lo que acabas de decir sobre qué pasó. Sí. Mi madre es evangélica, ahora es evangélica. Yo fui a ver a ella un día, conversé con ella y le dije a mamá, cuando tú eras católica, porque ella era muy fiel católica, ella tenía imágenes, le dije, mamá, cuando tú eras católica, ¿qué tú veías en estas imágenes? Estas estatuas de María, de San Pedro, San Judas de Tadeo, que era tu santo favorito, ¿qué tú veías en estas estatuas? ¿Tú creías que esas estatuas eran dioses? No. Ella me dijo, no, hijo, no, de ninguna manera. Entonces yo le dije, ¿y quién te enseñó que estas estatuas son dioses? Me dice, los pastores me enseñaron que estas estatuas son dioses. Entonces, ¿quién cree que estas estatuas son dioses? ¿Los católicos o los pastores? Hubo un silencio sin respuesta porque estaba tratando de ayudarla para comprender esto. Claro. Entonces, cuando yo fui asimilando más que todo a la doctrina de la Mariología, cuando yo fui asimilando, comprendiendo todo esto, ahora era el momento de yo renunciar y de congregarme en la Iglesia Católica de mi comunidad. Todo el mundo me conoce aquí, saben que yo soy pastor. Ahora, ¿cómo yo voy a ir? Que en mí, y realmente voy a serles sincero, había una pena profunda, sentía tanta pena de cómo la gente me van a decir. Un día estando en la iglesia, la mayoría de los jóvenes sí entendían de mi congregación, mi familia más que todo,
mis hijos sí comprendían esta enseñanza, porque yo les compartía. Siempre comparto esto con mi familia, pero mi esposa estaba un poquito más recelosa, más recelosa, no aceptaba esto hasta después de un año de mi conversión. Entonces, yo un domingo, estando en la iglesia, cuando dejé de predicar, mi hijo mayor, el mayor, se me acercó diciendo, me dijo, papá, ¿cuándo te vas a la iglesia? ¿Cuándo te vas a convertir al catolicismo? Porque yo ya Wow, voy a ser católico. mostraba. Entonces, Wow. esa palabra fue para mí un desafío de que mi hijo sí Por estaba lo que tú le, dispuesto por lo que tú le y yo pues enseñabas. entonces, por lo que yo enseñaba, entonces yo me empezó en Facebook a averiguar un poquito más y me encontré con Adrián Castro. Adrián Castro, Nuestro amigo. yo empecé a leer mucho. Sí, yo leí mucho, empecé a leer mucho la página esa que usted mencionó a mí en Católico privado. defiende Esa tu fe. página yo leía mucho. Yo leía y me llamaba mucho la atención la forma en cómo interpretaban o decía. Yo dije, oye, eso está bueno, oye, me gusta, esto es lo que yo me sentí, esto es lo que yo necesito, la palabra, el conocimiento genuino. Entonces yo en privado me comuniqué con Adrián Castro, diciéndole que aún todavía yo no era pastor, pero que yo estaba en ese proceso. Él me recomendó leer la Cena del Cordero y me mandó en PDF y me dijo, léete eso, Rolando. Entonces, una semana leí ese libro, lágrimas en mis ojos, lo leí, Wow. porque cada vez que lo leía, yo podía entender la misa, podía comprender. Dios mío, acabamos de perder acá la señal de nuestro querido hermano Rolando cuando nos iba a hablar de la misa. Vamos a poner acá todos en oración, vamos a poner esto en oración para que el señor Rolando pues llegue nuevamente acá al en vivo. O sea, vamos a ponerlo por acá. Ya creo que está regresando. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí Sí, sí, tenemos de vuelta, gracias a Dios tenemos acá al señor Rolando. Nos estaba sí. hablando en el momento de la misa. A ver, ¿me está escuchando? Uh, ¿Me escucha, don Rolando? sí, lo escucho. Ok, pero yo sí lo estoy escuchando ¿Me bien. escuchan? Sí, perfecto. Usted está hablando que con el libro de Scott Hahn, La Ajá, Cena del Cordero, comenzó a comprender la misa. sí. Cuando ya yo asimilé, entendí sobre la misa, ya se me fue la pena, se me fue la vergüenza. Yo dije, soy católico Wow. y no me voy a avergonzar porque yo estoy en la verdad. Y el 2017, exactamente a la medianoche, recibí el año nuevo. Escribí mi biografía en Facebook diciendo las razones del por qué yo me hacía católico. Al día siguiente, 1 de enero, me fui a la misa. Cuando yo llego a la misa, la gente me conoce, soy pastor. Hay una señora, me mira, me dice que extraño pues que un pastor está aquí y me acerqué al sacerdote que yo conozco. Dios mío, en estos momentos que está el testimonio pues más profundo, que es cuando un evangélico conoce y entiende la Santa Misa, pues está sucediendo acá este tema con el internet. Ok, vamos acá, vamos a poner en oración porque ese es el enemigo que no quiere que los protestantes conozcan lo que es la Santa Misa. Así que la sangre de Cristo nos proteja, que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto para que este en vivo pueda seguir a su culminación, ok, de la mano de Dios. Así que si quieren en los comentarios hagan una oración
para que este en vivo pueda culminar satisfactoriamente y nuestro querido hermano nos cuente todo el testimonio. Entonces, te acercas hacia donde el sacerdote que conocías. Sí, el sacerdote me conoce desde niño y, y él no tuvo en ese momento tiempo porque como era año nuevo, me dijo, otro domingo conversamos. Las señoras pues me dieron la bienvenida. Yo le dije que yo iba a venir porque yo fui solo a la misa por primera vez y yo le dije que a la próxima venía mi familia. Mi familia iba a venir a la misa. Y ahí a partir de entonces empezó mi caminar más, más comunión con la iglesia católica. Esa es la parte la parte donde decido ya para hacerme católico. Conocí a Adrián Castro, gracias, eso es uno de los que me ayudaron en el proceso. Luego empecé a conocer a los apologetas de la Iglesia Católica aquí en Panamá. Me invitaron, ahora soy parte de esa academia de formación que a veces me invitan para dar una pequeña charla de cómo yo entendí las dogmas de la Iglesia Católica y de cómo voy siguiendo estudiando. Hasta el sol de hoy sigo estudiando, sigo escudriñando, pero es una cuestión muy maravillosa de poder comprender la magnitud, porque creo que nos moriremos en este mundo sin comprender toda esta gama de conocimiento de la Iglesia Católica. Querido hermano Rolando, te quería preguntar, porque pues generalmente yo que ya he hecho muchas entrevistas con hermanos pentecostales, evangélicos que se convierten al catolicismo, y no sé si te pasó igual, porque dicen que lo que más les costó entender fue el tema de la veneración a la Virgen María, el Santo Rosario. Cuéntanos cómo conociste el amor de la Virgen María. Sí, el que más me complicó, claro, todo la doctrina o las dogmas me complicaron. Realmente todas me era difícil asimilar, pero una de las que más me complicó fue sobre María Santa antes, durante y después del parto. Esa es la parte que más me complicó. Tenía que entender muy bien sobre ese proceso de María, porque María es santa antes, y no porque no es por ella, sino porque por el que venía. Entonces nosotros nos fijamos en María. Ella es santa antes por María. Cuando entendí en el Evangelio de Lucas, cuando dice, cuando el ángel le dice a María, llena eres de gracia, caretogemonene, creo que es la palabra correcta, cuando dice, estás llena de gracia, y entender en griego se profundiza mejor, en palabras en español es muy superficial, poder aceptar esto y entender que María es la madre de Dios, que es otro del choque mental que tuve para comprender de que ser madre no significa crear a alguien. Ser madre es madre, es porque lo tuvo, lo parió, lo educó. Es más, hay madres que llaman madre que no han parido y son madres, pero el detalle está en que en mi mente finita, no podía comprender la palabra madre. La palabra madre yo lo confundía cuando se refería a María, que María había creado a Dios, pero no era así. Sencillamente parió a Dios.
Esto es Claro. algo que comprender esta magnitud, comprender que María es santa por siempre en la es la única criatura humana santa. Es muy difícil de asimilar, y aún he visto hasta en los católicos les es difícil asimilar, porque Jesús tuvo dos naturalezas, divina, una Y naturaleza humana. divina y una naturaleza humana, pero María no, María tuvo una sola naturaleza humana, por eso ella es excelsa, ella es maravillosa, ella es el camino que nos lleva más rápidamente a los pies de Jesús. Entonces, cuando comprendí toda esa gama de enseñanza de María, ya podía comprender de cómo dice la parte que más me impactó, la parte que más me hizo llorar, la parte que más me emocionó, aunque lo había leído muchas veces, aunque muchas veces lo había leído, pero ahora lo leía comprendiéndolo, ahora lo leía y lo estudiaba entendiéndolo, cuando dice, todas las generaciones te alabarán. Cuando dice todas las generaciones te alabarán, entonces yo dije, ¿desde cuándo yo te alabo? Oh, honrada María, estrella de mi estrella, mi señora, mi madre. Si Jesús es tu madre y Jesús es mi hermano, tú eres mi madre. De cómo Jesús le dice a Juan desde la cruz, al discípulo amado, le dice, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, que es un significado muy profundo en el griego, la recibió, la recibió. Y yo tenía que recibirla también, yo tenía que alabarla también, porque hay cuestiones muchas veces por prejuicios, por bloqueos mentales, entonces no llegan a comprender muchos de nuestros amigos. Y entonces esa es la parte más difícil que me costó entender. Pero hoy mi corazón está abierto. Para mí ya no hay nada extraño. Cuando alguien me dice, María es corredentora, es fácil de entender, lo comprendo perfectamente. Ella es mediadora, lo entiendo completamente. Entiendo que a veces, muchas veces, hasta los mismos católicos no logran entender, y por eso es presa fácil Presa cuando fácil. es evangelizado por los amigos protestantes. Así es, Rolando. Y de hecho, pues me comentaste antes de empezar ahí fuera de la grabación en vivo. Y si quieres, pues solamente no nos puedes comentar alguna frase o alguna estrofa, si quieres la puedes recitar, no tienes que cantarla, porque me llamó bastante la atención que tú me dijiste, le escribí una canción a la Santísima Virgen María. O sea, que un pentecostal le escriba una canción a María, pues eso quiere decir que, como dices tú, tienes el corazón abierto y entendiste el papel de la Santísima Virgen María para nosotros los cristianos, que es nuestra Madre Santísima, que nos lleva al amor de su Hijo Jesús. ¿Por qué le escribes una canción a la Santísima Virgen? Nuevamente por acá perdemos a nuestro querido hermano en la transmisión. De verdad que mucha oración. Gracias a Dios que pues ha regresado las veces que se le ha caído el internet. Ya por acá está de vuelta. Oremos mucho. Manden allí oraciones en los comentarios para que podamos culminar el testimonio de nuestro querido hermano Rolando. Te preguntaba, querido hermano Rolando, ¿por qué le escribes una canción a la Santísima Virgen María? Claro, no podía callarme. Aparte que fui pastor, soy compositor, y no podía callarme y no podía
la Santísima Virgen María quedara sin una letra de mi parte de honor, de respeto, de amor hacia ella. Por eso es que le escribí esta canción a la Santísima Madre. Qué bonito, qué bonito. Y ya para ir pues finalizando, porque pues estamos teniendo ahí algunos inconvenientes, pues, pero gracias a Dios que has podido pues contar ese testimonio tan hermoso que tantas personas están por acá diciendo, qué testimonio tan hermoso. Vamos a leer acá algunos comentarios, por favor. Por acá nos dice Tati, bendiciones hermanos, saludo desde Costa Rica, un abrazo fraterno a tu esposa en su hermosa espera. Pues les digo que mi esposa y yo pues vamos a traer, bueno, ella y con la ayuda de mi Dios y la Santísima Virgen María, este lunes, porque muchas personas me han preguntado, este lunes viene nuestra bebecita Pía al mundo, así que les pido muchas oraciones por mi esposa y por mi hija Pía, ¿ok? Por acá Tati dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Señor, que el internet del hermano Rolando no se corte. Por acá nos dice, qué bien no avergonzarse de ser católico después de ser pastor. Hermoso testimonio. Señor, ayúdanos que podamos ver el testimonio completo sin fallas. Qué hermoso testimonio. Nancy dice, cuando se habla de la Virgen María, así pasa. Bajo tu amparo nos cúbrenos, Santísima Virgen. Por acá nos dice, mi conversión fue mucho más sencilla, me bastó con ver videos y páginas de apologética católicas. Pues tenemos muchísimos contenidos que nos ayudan a seguir creciendo en nuestra fe. Te quería preguntar ya, querido hermano Rolando, para ir ya finalizando, ¿qué mensaje le podrías dar tú en este momento si te estuviesen viendo pues tus amigos, que me imagino que todavía pues conservas algunos amigos en el pentecostales, si tienes amigos pastores o tantos pastores que hay hoy en día en internet, que hacen videos, que hacen tantas cosas, ¿qué tú le dirías a ese pastor que todavía no se ha ocupado por estudiar o profundizar o que simplemente no quiere entender o saber sobre la Iglesia Católica? ¿Qué le dirías? Bueno, como le dije que, que esto solamente lo hace Dios. Eso solamente es la misericordia de Dios. O sea, yo le puedo aconsejar o decir una palabra, pero al final la palabra lo tiene el Señor. Pero sí que seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos sinceros con nosotros mismos y procuremos ser muy objetivo, y que tratemos de quitar muchos prejuicios, que dejemos por un lado lo que a nosotros a nosotros nos enseñaron, de lo que nos almacenaron que por un momento lo deje al lado y empiece a estudiar la Biblia con mucha objetividad y mucha profundidad, porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo no puede mentir, no puede. Si el Espíritu Santo es uno, la iglesia es una, entonces el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo no puede dividir en 36 denominaciones con sus propias doctrinas, jamás lo puede hacer, lo unifica. Entonces, si realmente tienes al Espíritu Santo, escudriña las Escrituras con mucha objetividad, mirando el contexto. Mire, y eso es una tarea muy, muy seria, es una tarea muy de responsabilidad. Y yo sé que Dios, los demás, el Señor hará su trabajo. Qué bonito, Rolando. Rolando, por acá están preguntando que dónde podrían conseguir
algún contacto tuyo, si hay personas que quieran escribirte, si hay algún católico que tiene alguna duda, si hay algún hermano protestante, pues que realmente está abriendo su corazón y quiere hablar, pues, de esos estudios y de esas cosas que, pues, tú, pues, realmente por ese estudio y porque Dios así te lo mostró, descubriste la verdad en la Iglesia Católica. ¿Cómo las personas te pueden contactar? ¿Cómo alguien te puede escribir un mensaje? Mire, señor Rolando, necesito que me ayude con este tema, necesito salir de esta duda porque un protestante me confundió. O sea, ¿cómo podrían buscar algún contacto tuyo? Bueno, sería por medio de mi WhatsApp. Yo tengo un canal en YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama TV Nenakruski y ahorita no lo estoy usando Ok, frecuentemente, o mejor dicho, lo tengo inactivo porque por los estudios que estoy estudiando teología en la USMA y a veces eso wow, qué me bendición. toma tiempo, y eso necesita tiempo. Ahí tengo algunos explicaciones que doy y se llama así, Te venden a Krusky. Y algunas músicas mías que he mandado no son tan profesionales. Rolando Valdía, tengo dos canales, se llama Te venden a Krusky Oficial y, y, y Rolando Valdía. Pero sí, cualquier duda pueden escribirme directamente a mi WhatsApp, a mi WhatsApp que es, bueno, panameño, ¿no? Serían, ¿qué? 507 más Sí, 60 928247 60 928247. Ahí con mucha confianza me pueden escribir. También los invito para que todos los martes a las 7 de la noche tenemos una academia de formación católica donde invitamos diferentes apologetas para seguir formando. ¿En qué parte tienen esa escuela? Es virtual. Siempre mandamos enlace. A Ok, veces lo puede pero encontrar también en YouTube. En YouTube ok. puede encontrar también Academia de Formación Católica. Ahí las enseñanzas que damos virtual también las subimos y la transmitimos en vivo en la Academia de Formación Católica. Ok, ok. O sea, las personas pues se contactan contigo y de esa forma pueden acceder también a esa escuela. Bueno, de verdad que, querido hermano Rolando, muchísimas gracias por compartir este hermoso testimonio, esa llamada fuerte de nuestro Señor, de no quedarse solamente con poco, sino con todo lo que nos ofrece nuestro Señor en su única iglesia, esa iglesia cimentada, esa iglesia que pues Él nos dejó y que pues nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que defender. Y gracias por querer siempre estar en constante formación. Por acá ya hay personas que nos están diciendo que lo vuelva a invitar. Por aquí hay personas que dicen, vuélvalo a invitar porque pues tiene muchísimo conocimiento. Por acá Juliana nos dice que vuelva otra vez. Nancy de Anda dice muchísimas gracias, querido hermano Rolando. Y así que pues nada, vamos a estar en contacto pues por WhatsApp, mi querido hermano, cualquier cosa que necesite. También las puertas de mi canal están completamente abiertas para cuando quiera venir a hablar, compartir formación. Estamos totalmente a la orden. Así que pues Dios lo bendiga y se me cuida mucho. Gracias, bendiciones, mi hermano. Amén. Bendiciones. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya no se vayan todavía. Vamos a dar algunas noticias por acá antes de finalizar. Pues, en primer lugar, darle las gracias a las personas que están acá conectadas desde el inicio. Pues luego, los que van a ver este en vivo, en diferido, pues yo siempre les comento
que hacer esta actividad de traer invitados todos los días. Por acá Emilia nos dice que llegué tarde y lo ve después. Sí, muchísimas gracias por estar. Pues hay personas que lo ven luego en diferido. Pues les quería comentar precisamente eso, ¿okay? Que pues este esfuerzo que hacemos para tener invitados todos los días, formación, testimonio, pues aprendamos, pues no solamente, como siempre digo, a quedarnos con esa información, sino compartirla. Yo sé que todos nosotros tenemos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Telegram, de oración, del Santo Rosario. Entonces, pues ayúdenme a que este contenido llegue a más personas, ¿okay? Esa es la manera de poder continuar acá, hacerlo con la debida continuidad, ¿okay? Si nos ayudan a que esto llegue a más personas, pues podemos seguir abriendo estos espacios, ¿okay? Entonces, eso es lo importante. Compartir es evangelizar. Llévese siempre este mensaje. Compartir es evangelizar. Entonces, este canal no es mío, o sea, el canal se llama Miguel Ángel Hidrogo porque pues así lo escribí cuando empecé a hacer música en el 2016. Se convirtió en un canal más que de música que de evangelización, de muchísimas cosas que hacemos acá dentro de este canal, gracias a mi Señor. Pero no es un canal mío, es un canal que es de todos ustedes, ¿ok? Es de todos ustedes y de esa forma podemos seguir creciendo. Muchísimas gracias a Emilia por su donación. Dice que Dios y Mamá María lo bendiga. Muchísimas gracias, Emilia, por esta bonita donación. Lo recibo con mucho cariño porque, pues, como dije anteriormente, las donaciones pues nos sirven para grabar y para tener nuestros equipos y poder cada día ser más profesional. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un tercer disco de música católica que pues lo tengo todavía por allí, que no lo he terminado porque, por supuesto, cuesta bastante dinero producir música y pues todavía no cuento con los recursos. Y cuando estas pequeñas donaciones pues nos llegan con mucho cariño, con mucho amor, pues vamos sumando para poder seguir evangelizando, pues grabando canciones y todo esto. Quería decirle también otras cositas por acá, a pesar de que apenas hoy es miércoles, pues como les comenté, mi amada esposa, el lunes, pues tenemos programada la venida de nuestra amada bebecita Pía, que muchos de ustedes nos han preguntado. Agradezco de muchísimo corazón, pues todas esas muestras de cariño. Desde ya les digo que pues pongan en sus oraciones en el Santo Rosario. Por acá dice mi hermano, me voy un momento a rezar el Santo Rosario. Bueno, querido hermano, te digo pues que pongas allí en tus intenciones del Santo Rosario a mi querida esposa Cindy Alejandra y a mi hijita Pía que está por nacer. Y también, por favor, puedes poner allí en tus intenciones a Monseñor Rolando Álvarez. ¿Okay? Hoy se dio una gran noticia que pues Monseñor había sido liberado, que ya pues inclusive alguna página católica había dicho que ya estaba en Roma. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Esta noticia que sucedió el día de hoy nos tiene que llamar a la prudencia, ¿okay? Nos tiene que llamar a la prudencia porque pues sí, hay veces que nos emocionamos y resulta que no es así. O sea, como yo dije, ya cuando yo vi esta noticia que salió en todos los medios, pues yo comencé a preguntar, a buscar fuentes, a pesar de que grandes empresas de noticias comenzaron a sacar la noticia como cierta. Había algo en mí que me decía, todavía no hagas un video sobre eso, pregunta bien si realmente Monseñor está libre. Era el deseo de todos, era lo que en todas nuestras oraciones lo pedíamos, pero pues tristemente no fue así. Monseñor Rolando Álvarez se encuentra en la prisión injustamente, perseguido y condenado por la dictadura de Daniel Ortega. Así que también en sus oraciones del Santo Rosario, si van a la Santa Misa mañana, ante el Santísimo Sacramento, por favor, orar muchísimo por Monseñor Rolando Álvarez. Por acá Lady dice, por favor, por mi hijo Andy Félix, que está pasando por una depresión, para que Dios lo llene de su presencia, gracias y bendiciones. Oremos mucho por el hijo
de Levi, Félix y por todas las personas que pues están padeciendo depresión en este momento, que el Señor pues sane todo su sistema nervioso, su química del cerebro, su corazón, para que pues esta enfermedad, porque realmente es una enfermedad, pueda ser sanado. ¿Okay? Por acá dice Irene Martínez, bendiciones, estoy llegando. Pues querida Irene, te comento que pues ya el testimonio de nuestro hermano Rolando se terminó. Okay, estoy dando acá como ya unas últimas noticias y quería conversar también con ustedes, pero pues al finalizar puedes ver el video desde el principio, porque este testimonio de nuestro querido hermano Rolando tiene que llegar a muchas personas. Por eso hay algunas personas que me dicen, Miguel, o pensarán, no, nadie me lo ha dicho, pero me imagino que hay personas que lo deben pensar. Miguel, pero ¿por qué tú eres tan fastidioso con el tema de los likes, compartan? Hay personas que me han escrito y me dicen, pero ¿por qué tú interrumpes al invitado? Pues también se trata de, como una transmisión en vivo, poder leer los comentarios, poder saludarlos, porque si fuese grabado, pues Rolando habla de una vez y yo no tengo que intervenir, pero precisamente se hacen estos espacios en vivo para eso, para saludarlos, para orar, por ejemplo, ahorita como acaban de pedir intenciones, para eso se hacen los en vivos. Entonces, por eso pues que yo hablo, pido like, comparto, pero eso tiene un propósito. El propósito de siempre decirles, danle like, compartan el video, comenten, eso tiene un propósito. Y el propósito es que el algoritmo de YouTube, ¿verdad?, mire que este es un contenido que es interesante, que la gente está comentando, que la gente está compartiendo, que la gente le está dando like. Entonces YouTube dice, bueno, vamos a mostrárselo a un grupo más grande de personas. ¿Okay? De hecho, aquí hemos estado 700 personas conectadas, 400 personas conectadas, pero pues últimamente ha bajado un poco. Entonces eso tenemos que pues nosotros seguir creciendo, tenemos que nosotros seguir apoyando, tenemos que seguir compartiendo, porque imagínense este testimonio tan hermoso, lleno de sabiduría, que es lo más importante. ¿Okay? Siempre dicen por allí que católico ignorante, futuro protestante, pero también hay otro dicho que dicen que protestante instruido se hace católico. Entonces, este en vivo de nuestro querido hermano Rolando muestra precisamente eso, como un hombre, como un pastor instruido, lleno de la palabra de Dios, estudiante de teología, cursos bíblicos, una persona tan preparada que pues se hizo católico. ¿Por qué? Porque pues su estudio, su preparación, Dios mismo obviamente lo fue llevando hacia la Iglesia Católica. Entonces, cuando yo digo compartir, 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 ¿para qué es? Para que más protestantes entiendan y abran su corazón, abran su mente para que pues regresen, o si nunca fueron católicos, pues descubran la verdad y la belleza que tenemos dentro de la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, precisamente por eso es que siempre digo compartan, 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 para que más personas pues de esta forma conozcan de estos testimonios. O sea, hemos tenido testimonios hermosos, o sea, por ejemplo, testimonios como el que tuvimos de este muchacho homosexual y pues todo lo que vivió, un testimonio bastante duro. ¿Cuántos jóvenes, cuántos padres quizás están viviendo situaciones tan difíciles y probablemente viendo un testimonio como el de él o como nuestro querido hermano Rubén García? O sea, tantos testimonios que traemos acá todos los días que nos llenan a nosotros nuestro corazón, nos ayudan a fortalecer nuestra fe, pero además podemos poner un granito de arena para que otra persona más lo escuche, para que otra persona más se entere de estos testimonios. Así que ya pues para finalizar, nuevamente les pido muchísima oración por mi esposa, por mi bebecita Pía. La semana que viene, obviamente mi hija nace el lunes con el favor de Dios. El lunes, de igual forma, si están suscritos a mis grupos de WhatsApp o de Telegram, que lo pueden conseguir acá, luego a finalizar se van a la parte de información,
Ahí van a conseguir mi grupo de Telegram, mi grupo de WhatsApp, ¿ok? Y de esa forma, pues van a estar enterados de las cosas que vamos a estar haciendo. O sea, por ejemplo, el lunes vamos a tener a nuestro querido hermano nuevamente, Jimmy Carranza, que lo tuvimos el día lunes. Tuvimos a nuestro querido hermano Jimmy Carranza dándonos esas catequesis tan hermosas, también ex protestante, por cierto. Bueno, nuestro querido hermano Jimmy Carranza el lunes va a estar con nosotros, ¿ok? Él va a estar dando una catequesis. Yo no voy a estar porque obviamente pues, voy a estar en la clínica con mi esposa, pero pues sí voy a estar conectado y voy a estar viendo el en vivo desde la clínica. Pero entonces, por favor, siempre apoyen a nuestro querido hermano Jimmy Carranza el lunes, que estén todos acá y que inviten a otra persona más. Por acá me dicen cuál es el nombre de mi esposa, Cindy Bautista, querido hermano, y Pía. Cindy Bautista y Pía, para que las pongan en su santo rosario. Entonces el día lunes vamos a tener a nuestro querido hermano Jimmy. El martes vamos a tener también a Fello, que ya ustedes acá lo conocen. Apoyemos a estos hermanos que también evangelizan y aman profundamente a nuestro Señor, a su iglesia. Así que muchísima oración también por ellos. Mañana nos vemos, queridos hermanos, nuevamente a las 8:30 de la noche. En el transcurso del día le vamos a mostrar y pasar la información de quién va a ser el invitado o qué temas vamos a presentar. Los quiero mucho, se me cuidan, Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los proteja. Chao, chao.